Buenas noches con todos los participantes. Bienvenidos a las reuniones académicas del Servicio de Cirugía Oncológica de Salud La Libertad. En esta ocasión vamos a presentar al doctor Víctor Álvarez Díaz. Es el cirujano oncólogo de tórax del IREN Norte. Pertenece a la primera promoción de médicos residentes de cirugía oncológica también del IREN Norte. El tema que nos va a exponer a continuación es cáncer de pulmón, diagnóstico y tratamiento. Es un tema amplio, de más o menos aproximadamente 1 hora, en los cuales nos va a dar algunas luces a nosotros como cirujanos oncólogos en cuanto al abordaje diagnóstico y al tipo de tratamiento que se debe abordar de manera general para este tipo de pacientes. Doctor Álvarez, cuando desee usted puede comenzar la exposición. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Yang, por la invitación. Es un honor realmente dirigirme a ustedes, a la gente de salud, poder hablar de este tema tan importante que es cáncer de pulmón. Un tema que de repente se ha tocado poco en nuestra región, en nuestra ciudad, pero es hora ya de empezar a conocerlo más a fondo porque cada día se incrementan las estadísticas. Gracias nuevamente, doctor Yang. Somos promoción y pues estamos para darnos la mano en este tipo de actividades con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar de cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón es la causa más común de muerte por cáncer en el mundo, ¿no? Es la neoplasia maligna que causa el mayor número de decesos, más de 1.5 millones de casos de decesos por año. La principal causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres en los Estados Unidos y una de las principales a nivel mundial. Se producen más muertes por cáncer de pulmón, incluso, y esa es una comparativa, que cáncer de mama y cáncer de páncreas y colon juntos. Para imaginarnos nada más la tasa de mortalidad, el índice de mortalidad que tiene esa enfermedad. Incluso lo comparan con otras enfermedades ya a nivel en general, ¿no? Y ocupa el 7º lugar ya comparado, por ejemplo, con los infartos, con EPOC. Cáncer de pulmón ocupa el top 10, ¿no? Es el 7º lugar en tasa de mortalidad mundial, ¿no? Más o menos para comparar, estas son tasas de Estados Unidos, segundo lugar después de próstata y mama en hombres y mujeres respectivamente, pero en su mortalidad ocupa el primer lugar. Ya de aquí nos vamos dando cuenta que el cáncer de pulmón se diagnostica tardíamente. Es por eso la tasa de mortalidad tan elevada, llegando hasta un 26%, 25% en hombres y mujeres, ¿no? Según su incidencia. Esas son curvas simplemente para ver cómo se ha ido incrementando la mortalidad hacia los años 30, 40, 50 en adelante, llegando a un pico máximo en los años 90, en varones, en relación a los otros tipos de cáncer que se figuran ahí, que se muestran en una línea más horizontal, ¿no? La línea roja es cáncer de pulmón, ya hacia los años 90, en que empiezan a haber políticas de control del tabaco, empieza un descenso lento, ¿no? Y hacia los años 15 en adelante, nuevamente la línea es horizontal, pero ya en una tasa de más o menos 40-50 por 100.000 personas, en este caso hombres. En mujeres es similar, pero la curva empieza a elevarse más o menos a los años 70-80. Y actualmente es muy similar la tasa de mortalidad en hombres y mujeres porque el índice tabáquico es similar también. Comparando las incidencias y la mortalidad con otro tipo de cáncer, nos podemos dar cuenta que en líneas celestes y líneas rojas la incidencia y mortalidad en cáncer de pulmón es similar. O sea, la mayoría de casos que se diagnostican por cáncer de pulmón fallecen porque se diagnostican en estadios clínicos avanzados, 3, 4 en el 80% de ellos. Esta es la realidad en el Perú. Si bien es cierto, somos uno de los países menos fumadores de Sudamérica, de repente el que menos fuma, tenemos una incidencia de más o menos 8, 100.000 habitantes por debajo de otros países. El primer lugar lo ocupa Uruguay. Y esa es la mortalidad similar, si se pueden dar cuenta, a la tasa de incidencia. Por el diagnóstico también tardío, evidentemente. ¿Cuál es la población en riesgo de cáncer de pulmón? Fumadores actuales y exfumadores. La relación es dosis y respuesta, y eso es muy importante, lo vamos a ver más adelante, porque es importante. La enfermedad pulmonar inflamatoria, el EPOC, la fibrosis pulmonar, son factores de riesgo para cáncer de pulmón. Y exposiciones ocupacionales, ¿no? El asbesto, sílice, radón, el cadmio, cromonic, trabajadores de minas, ya conocidos por nosotros, los que trabajan fabricando Eternit, ¿no? Los albañiles que están respirando constantemente el polvo del cemento.
Y en nuestro medio hay que indagar sobre esto, el humo del tabaco. Hay estudios en nuestro medio al respecto y es una causa importante de cáncer de pulmón, perdón, el humo de leña, y es una causa importante de cáncer de pulmón. Eso más o menos para ver, es referencial en los países más fumadores del mundo. Ocupa China el primer lugar con un 38% de fumadores comparado con el resto del mundo. Imagínense, es una tasa altísima. Con decirles que incluso dentro del hospital se fuma, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en China. La industria tabacalera, definitivamente, pues con publicidad engañosa, ¿no? Eso es muy conocido por nosotros. Ya a partir de los años 80, los años 90 en adelante, ya se empezaron a aplicar medidas como las fotografías de fetos o de cáncer de mama, como para controlar un poco el índice tabáquico, ¿no? Sabemos que más de 4.000 sustancias nocivas, 60 de ellas son cancerígenas, la nicotina, altamente adictiva, ¿no? Más o menos unas curvas generales para comparar a partir de los años 90 en que empieza a producir el cigarrillo y a partir de los años 20 que empieza la gente a fumar, la curva con la mortalidad por cáncer de pulmón y la curva por tabaquismo es similar, ¿no? La de mujeres empieza a elevar un poquito después, pero esto marca una asociación fuerte entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. No, ese es un estudio que se hizo por los años 90 en dos universidades importantes, dos de las más importantes del mundo, en donde comparan pues, fumadores antiguos con fumadores actuales y nunca fumadores, y vemos que la asociación de las personas fumadoras es muy alta, ¿no? Más o menos el 80%, ¿no? de riesgo en pacientes fumadores en comparación con pacientes no fumadores, ¿no? Por ahí dicen que el cigarrillo electrónico puede ser la solución, lo cual es falso. El cigarrillo electrónico contiene nicotina y es francamente adictiva y también contiene sustancias cancerígenas, como las que se mencionan ahí, acroleína, glioxal, metilglioxal, ¿no? Causa cáncer, evidentemente. No tiene todas las sustancias nocivas que tiene el cigarrillo, pero sí tiene sustancias cancerígenas. Y además provoca enfermedades no cancerígenas, la fibrosis pulmonar es una de ellas, ¿no? A largo tiempo esos pacientes desarrollan fibrosis pulmonar y problemas socioeconómicos. Esto no es barato, ¿no? Y la gente que se vuelve adictiva a esto tiene que estar constantemente comprando una sustancia para recargar, y esto es de alto costo a larga data. Entonces, el trabajo para controlar el cáncer de pulmón es multidisciplinario, ¿no? Estamos involucrados los médicos, la enfermera, la comunidad, la prensa, etcétera, la publicidad y evidentemente el paciente, ¿no? Si un eslabón de estos no funciona, probablemente el control del tabaquismo y la erradicación tal vez no, pero sí la disminución de cáncer de pulmón a causa de tabaco no se va a poder controlar bien. Entonces, son organizaciones aliadas que tienen que estar todo el tiempo unidas con un solo fin. Esta es una tabla simplemente para comparar la edad más frecuente de cáncer de pulmón entre los 50 y los 80 años de edad, teniendo un pico máximo de entre los 60 y 70 años de edad. La Sociedad Americana del Cáncer, ¿qué recomendaba anteriormente? Y eso ya yendo un poco al diagnóstico. La radiografía de tórax es un buen screening en fumadores. Hacia los años 80 se cuestionaba esto, si es o no es un buen screening para cáncer de pulmón. Y se empezó a considerar que no era un adecuado screening para detección temprana de cáncer de pulmón. Se observó que a partir de los 80 en adelante se incrementaron las tasas de mortalidad en cáncer de pulmón en los Estados Unidos. Por lo tanto, surgieron algunos estudios, ¿no? El grupo preventivo de los Estados Unidos, junto con la Sociedad Americana, la ACS, recomienda la detección anual de cáncer de pulmón con tomografía computarizada de dosis baja entre las personas de 55 a 80 años de edad. Esa es la conclusión de este estudio. Vamos a desglosarla en adelante. Pero siempre y cuando tengan un historial de tabaquismo de 30 paquetes anuales y actualmente fuman o han dejado de fumar en los últimos 15 años, ¿no? Dentro de los últimos 15 años, ¿no? Porque más de los últimos 15 años ya no. Esos son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. La detección debe interrumpirse una vez que la persona no haya fumado durante 15 años o desarrolle un problema de salud que limite sustancialmente la esperanza de vida o la capacidad. Entonces, este estudio lo que buscaba era comparar qué personas se podían beneficiar de un screening con tomografía de dosis baja, ¿no? Evidenciaron pues, que la tomografía de dosis baja podía disminuir la mortalidad, el beneficio de disminuir la mortalidad por cáncer de pulmón en un 20%.
en personas con factores de riesgo, o sea, que fumaban 30 paquetes al año, o que estaban dentro de los rangos de edad establecidos, ¿no? Bien, o sea, bien, hasta ahí todo bien, disminuye la mortalidad en un 20%, bien, pero se empezaron a desmenuzar el estudio, ¿no? Y se pudo percibir que no todo era no todo lo que brilla es oro, porque a su vez que se diagnosticaba más cáncer de pulmón, también se diagnosticaban más casos falsos positivos, ¿no? Por ejemplo, 223 en 1000 más falsas alarmas. Probablemente por tomografía se encontraba un nódulo que no necesariamente era un cáncer de pulmón, y era una falsa alarma que causaba expectativa en el paciente, que probablemente causaba algún tipo de daño psicosocial para la relación con su familia, etc. Y 18.000 de estas falsas alarmas fueron sometidos a procedimientos invasivos, ¿no? O sea, si llegó a una broncoscopía, si llegó a una biopsia, incluso si llegó a cirugía. Y 12.000 tuvieron complicaciones mayores a causa de estos procedimientos. Entonces hay que valorar aquí riesgo-beneficio. ¿Qué personas se beneficiaban con la tomografía de dosis baja? Entonces llegaron a la conclusión de que las personas con alto riesgo, con factores de riesgo de fumar más de 30 paquetes año, que estaban dentro de los rangos de edad o que no habían dejado de fumar hasta 15 años previos, las 3 muertes sí justificaban. Pero los pacientes que no tenían esos factores de riesgo, pues evidentemente no. Y era predominante los falsos positivos, el riesgo de exponerse a sobrediagnóstico y a procedimientos invasivos para diagnóstico. ¿Cuál es la conclusión? Que la detección de cáncer de pulmón ha demostrado ser beneficiosa para determinadas personas sanas de alto riesgo. Identificar a aquellos de mayor riesgo es necesario para un programa de detección de alta calidad. El desarrollo y detección de cáncer afecta a todos, mientras que solo unos pocos se pueden beneficiar. Es por eso que identificar a los pacientes, a las personas con alto riesgo, es un reto, y no son políticas que se instauran en todos los países, sobre todo en el nuestro, en donde no tenemos un elevado índice de tabaquismo, más sí en China. Ahí se establecía la tomografía en dosis baja prácticamente en la mayoría de la población. El cese del tabaco es el método más efectivo para la detección de cáncer de pulmón. Disminuiría la mortalidad hasta un 90%. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico del cáncer de pulmón? Está subdividido en dos. Antes se lo conocía como carcinoma microcítico, ahora es células no pequeñas, no microcítico, células no pequeñas, y microcítico, y ahora se lo conoce como cáncer de pulmón de células pequeñas. El más frecuente y más prevalente es el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que ocupa el 85%. El adenocarcinoma es el 65% de estos, células escamosas 25% y el de células grandes el 10%. Y en el otro grupo, de los de células pequeñas, el carcinoma de células pequeñas ocupa el 15%. El adenocarcinoma, que es el tipo más frecuente, es el tipo más común, y está asociado a fumadores, no íntimamente relacionado a fumadores, pero está asociado sí a fumadores, es de ubicación más periférica, es el subtipo más común en no fumadores, ¿no? Usualmente es periférico porque desde que se empezó a utilizar el filtro en el cigarrillo, la molécula de cancerígena llegaba hacia lugares más distales del pulmón. Carcinoma bronquiolo-alveolar conocido anteriormente, hoy en día este tipo de carcinoma es conocido como lepídico o in situ, y así es como se origina el adenocarcinoma, ¿no? De in situ, invasivo, indolente, que lo vamos a desglosar más adelante en esas diapositivas. La clasificación de adenocarcinomas pulmonares se clasifican como lesiones preinvasivas, en donde está incluida la hiperplasia adenomatosa típica, el adenocarcinoma in situ, antes conocido como carcinoma bronquiolo-alveolar menor de 3 centímetros, ¿no? Que no invade pues, bronquio, y aquí están los no mucinosos, mucinosos y mixtos, mucinosos no mucinosos. Y el adenocarcinoma mínimamente invasivo, que es un tumor predominantemente lepídico, ¿no? Antes conocido como bronquiolo-alveolar menor de 3 centímetros, pero con invasión menor a 5 milímetros de la pared bronquial. Subdividen no mucinosos, mucinosos o mixtos, ¿no? Esas son las lesiones preinvasivas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente o una imagen de un paciente de repente con factores de riesgo y encontramos estas lesiones muy pequeñas, como las que podemos ver acá en las flechas, en la roja y en la blanca, y en esta de la derecha,
una lesión de tipo vidrio esmerilado en un paciente con factores de riesgo nos puede hacer crear sospecha de un cáncer de pulmón con patrón lipídico, ¿no? Patrón lipídico no quiere decir nada más que la distribución del cáncer de pulmón a nivel de bronquial, alveolar, terminal, evidentemente, ¿no? Alveolo y bronquios terminales. Esa distribución a través del árbol bronquial distal da el patrón lipídico, antes conocido como bronquiolo alveolar, ¿no? Entonces, estas lesiones nos pueden hacer sospechar un cáncer de pulmón. Tenemos que hacer seguimiento probablemente, ¿no? Con tomografía seriada, que ya lo vamos a ver cómo se hace el seguimiento de cáncer de pulmón, porque esto bien podría ser un carcinoma in situ y con altas tasas de cura, que pueden llegar incluso hasta un 100%, si que son tratados en ese estadio. Luego le sigue el adenocarcinoma invasivo, ¿no? En donde está predominantemente lipídico, ¿no? Cuando la invasión ya pasa a los 5 milímetros de la pared bronquial, predominantemente acinar, predominantemente papilar, micropapilar y sólido con producción de mucina. De acá lo que necesitamos saber ustedes y lo que necesitamos saber es que los más agresivos son los micropapilar y el sólido, ¿no? Si tenemos un estudio histológico que nos muestra este patrón, podemos decir que el tumor, el cáncer de pulmón es más agresivo. Y las variantes de adenocarcinoma invasivo que nos pueden hacer confundir con lesiones que se originan en otros órganos, como adenocarcinoma invasivo mucinoso, el coloide, el fetal y el entérico. Bueno, el fetal es el tipo histológico, el subtipo histológico menos frecuente, pero tal vez también es el menos agresivo en cáncer de pulmón. Incluso la bibliografía refiere que podría ser tratado con resección nada más. Eso ya es unas imágenes tomográficas de un cáncer de pulmón ya invasivo, ¿no? Con sus patrones radiológicos característicos, ¿no? Ya ese es un cáncer de pulmón probablemente en un estadio clínico 2. Tendríamos que valorar ganglios medicinales para ver si es un estadio clínico 3. Vamos a ir viendo eso en adelante. El otro grupo es el carcinoma de células escamosas, que es el segundo subtipo más común, que ocupa el 25%. Ese sí está altamente relacionado con pacientes fumadores. Usualmente se ubica en bronquios proximales, está más propenso a cavitarse, y por su ubicación, la tos, la hemoptisis y las infecciones debido a obstrucción de la vía aérea son los síntomas más frecuentes, ¿no? Que un paciente llegue, tengamos una biopsia con cáncer de células escamosas, pero nos diga que no ha sido fumador, tenemos que probablemente dudar del tipo histológico, ¿no? Está fuertemente relacionado a pacientes fumadores, igual que de células pequeñas, que lo vamos a ver en adelante. Ese es el carcinoma de células pequeñas, que es de incidencia decreciente. Cada vez se encuentra menos este tipo histológico y casi siempre es en fumadores. La masa es central, similar al carcinoma de células escamosas, de repente más central, más hacia broncos principales, ¿no? Mayormente acompañan linfonodos mediastinales, su crecimiento es rápido, es muy agresivo. El 70% de los pacientes son diagnosticados en estadio clínico 4 y tienen hasta un 80% de metástasis cerebrales. No, la metástasis cerebral en este tipo de cáncer de pulmón es muy alta. El fenotipo es un fenotipo neuroendocrino, por lo cual está asociado a síndromes paraneoplásicos, neurológicos y endocrinos. Antes, en el pasado, con tener un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar o carcinoma de células escamosas era suficiente. Actualmente se maneja el concepto de multisogénesis, ¿no? en donde el patólogo nos tiene que no solamente informar sobre el tipo histológico, sino tenemos que tener inmunizoquímica, tenemos que tener algunas mutaciones moleculares genéticas, dentro de las cuales las más importantes son el EGFR, el ALK, ¿no? ROD1, BRAF, que son los que están actualmente utilizándose. En nuestro medio más utilizamos EGFR, ALK. Las mutaciones de estos genes nos va a permitir tener otras opciones terapéuticas adicionales al tratamiento con quimioterapia que normalmente se ofrece en cáncer de pulmón, ¿no? ¿En quién? Pues en adenocarcinoma, necesariamente, siempre. En no fumadores, sin histología de adenocarcinoma, tenemos que llegar a este tipo de mutaciones porque tenemos un paciente que es no fumador y tiene una histología de carcinoma de células escamosas o células pequeñas, tenemos que realizar inmunizoquímicos, tenemos que realizar incluso mutaciones genéticas para determinar, ¿no? Y en estadio clínico 4, actualmente ya las guías están incluyendo el estadio clínico 3B para poder beneficiarse de tratamiento en mutaciones moleculares en estos genes, ¿no? Con TKI, inhibidores de tirosinquinasa.
La inmunistoquímica, y esto es importante saber que tenemos pues muchos marcadores de inmunistoquímica para diagnosticar cáncer de pulmón, pero tenemos que utilizar los más importantes. Ahora se trata no de utilizar todos, sino de ahorrar muestra, porque necesitamos llegar a hacer los estudios genéticos para beneficio del paciente. Basta con uno para células escamosas, el P40 puede ser, o el P63, y para adenocarcinoma TTF1. Si por ahí hay dudas, el patólogo puede apoyarse con nercina. En el caso de los neuroendocrinos, cromogranina y sinaptofisina, ¿no? O sea, llegar al diagnóstico con inmunistoquímica con el menor número de marcadores para ahorrar tejido. Evidentemente, la mayoría de los diagnósticos de cáncer de pulmón se realizan con muestras pequeñas, por biopsia, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, TTF1 para adenocarcinoma marca bien, y P40 o P63 para escamoso marca bien. Con esos dos es más que suficiente, en la mayoría de los casos. El diagnóstico precoz es ideal. Si nosotros nos basamos en lo que se estudió en Estados Unidos para hacer una tomografía de dosis baja, encontramos de repente un paciente con un nódulo como esta tomografía que está a la izquierda, un nódulo muy pequeño, que está en el lóbulo superior, ¿no? Segmento posterior, ¿no? Que mide 6 milímetros y que por ahí nos puede hacer sospechar porque de repente capta contraste, no es una lesión que podría hacernos dudar qué hago en ese momento. Lo voy a operar, de repente la cirugía sea demasiado, ¿no? O sea demasiado cirugía para esto, de repente no sea un cáncer o sí, tengo que hacer un seguimiento. Y un seguimiento que sea seriado, cada 3 meses, ¿no? Porque el periodo de duplicidad del cáncer de pulmón se ha demostrado por estudios que es de 6 meses. Si llego a los 6 meses y tengo un nódulo, como el que está a la derecha, que sea duplicado en su tamaño, eso es un cáncer de pulmón. Ese paciente debería ser sometido a una lobectomía, que es el gold estándar en el tratamiento de cáncer de pulmón estadio 1-2, más disección ganglionar. Entonces, lo que se tiene que quedar aquí claro es que el periodo de duplicidad de cáncer de pulmón, de los nódulos pulmonares, es de 6 meses. ¿Cómo llevo el diagnóstico? Hay varios métodos para idear el diagnóstico, dentro de ellos la biopsia por aspiración o BIPA transtorácica, y la biopsia Trucut-Core con guía tomográfica, ambas, que son preferentemente realizadas en lesiones periféricas, tienen un riesgo de un 25% de neumotórax, el riesgo es mayor en lóbulos superiores y atravesando cisuras, sabemos que hay cisuras pulmonares que separan los lóbulos. Si se atraviesan cisuras, el riesgo de neumotórax incrementa, puede ser beneficioso para pacientes no candidatos a cirugía, ¿no? No candidatos a cirugía, por ejemplo, pacientes que tienen un performance 3-4, un ECOG 3-4, y que le tengo que prestar de repente tratamiento con radioterapia o quimioterapia, pero necesita un diagnóstico anatomopatológico, nos ayudaría mucho esto, ¿no? Para que reciba de repente radioterapia ablativa, que es un tipo de tratamiento que lo vamos a mencionar en adelante. El resultado puede ser negativo, pero ese resultado negativo no siempre nos descarta un cáncer. En época de COVID seguimos haciendo ese tipo de biopsias en el IDEM, ¿no? Y con buenos resultados, con las medidas también de cuidado necesarias. Estas son algunas imágenes de este procedimiento, ¿no? Se marca primero, se hace unas medidas y se llega a la lesión de preferencia sin atravesar pulmón sano, entre comillas, ¿no? Aunque a veces no se logra, pero si se lo hace, pues va todo bien, el paciente no desarrolla neumotórax y se va de alta media hora después de hacer reposo en observación. Esta es otra biopsia que sí es una lesión que estaba paraórtica para determinar si era o no era cáncer de pulmón. Igual, una lesión que está en contacto con el mediastino, ¿no? La zona dificultosa porque se tenía que traspasar cerca a la escápula, pasar cerca a la costilla, pero se logra ingresar sin problema con una aguja fina. Y se aspira muestra y lo ideal es, lo bonito de esto es que con una pequeña biopsia por aspiración pequeña, entre comillas, se puede obtener material suficiente para inmunistoquímica, para mutaciones moleculares, para que el paciente se pueda beneficiar con terapia target, ¿no? Mutaciones EGFR, ALK, mutaciones para inmunoterapia, PDL1, etc. ¿no? Con una muestra, con una aguja fina, guía por tomografía. El otro método diagnóstico más utilizado, junto con el anterior, probablemente este sea el más utilizado, aunque van por ahí los dos, es la fibrobroncoscopía, más indicada para tumores centrales, ¿no?
en donde pues es necesario un equipo de fibrobroncoscopía, valga la redundancia, ¿no? Flexible, para ingresar a los bronquios, y se tiene que tener una pinza de biopsia, un citocepillo, y en algunos casos realizar lavado bronquial también para estudio de bloque celular cuando no se tiene pues un tumor evidente donde biopsiar. Esto lo voy a mencionar nada más, son los grupos ganglionares en cáncer de pulmón. Como en todo tipo de cáncer, cáncer de pulmón también da metástasis a ganglios. Y tenemos pues que va a ganglios mediastinales en este caso. Hay grupos del 1 al 14. Los ganglios que tenemos que saber acá, que los ganglios supraclaviculares o escalénicos en cáncer de pulmón no son metástasis, son ganglios regionales, están dentro del N, un N3, pero son ganglios regionales, y que los grupos ganglionares desde el 10 hasta el 14 son N1, esos están dentro del pulmón, ganglios mediastinales hacia los bronquios y bronquios terminales, y los grupos ganglios mediastinales que son pues del 2 hasta el 8, ¿no? Lo van a revisar esto porque es muy importante, ya lo revisan detenidamente, pero es importante conocerlos porque cada método diagnóstico que vamos a mencionar en adelante va a estar, nos va a permitir determinar el diagnóstico en algún tipo determinado de ganglios. Siempre se tiene que hacer disección ganglionar N2 en cáncer de pulmón. Grupo 2, 4, grupo 5, disección mediastinal radical, ¿no? Grupo 6, y los ganglios paraórticos, etc. Eso lo pueden revisar ustedes detenidamente en la literatura. Otro método diagnóstico es la mediastinoscopía, ¿no? Siempre se tiene que confirmar la estación N2 en cáncer de pulmón. Es ideal. Y la mediastinoscopía es un método tradicional, uno de los más utilizados en diagnóstico de ganglios mediastinales, uno de los más frecuentes, pero uno de los más que puede llegar a tener, a pesar de su simplicidad y su rapidez, puede causar una morbimortalidad importante porque se tiene que ingresar con sumo cuidado por debajo de los vasos innominados. Nos permite biopsiar grupo 1, grupo 2, grupo 4, o sea, los paratraqueales, grupo 7, los subcarinales, básicamente esos, ¿no? Ir más allá, se puede, incluso dice que se puede llegar a biopsiar los grupos 5 subaórticos, pero eso ya demanda mayor riesgo, bien indicado para los grupos 2, 4, R, 4L y grupo 7, que son los subcarinales. Tenemos también en el Perú, en Trujillo todavía no lo tenemos, pero sí dice ahí en Lima, el EBUS, ¿no? Que es la biopsia guiada por ultrasonografía, con aguja fina, biopsia con aguja fina, en donde pues adecuado para biopsiar qué grupo ganglionares, los grupos, grupo 10, ¿no? Grupo 10 que son los ciliares, grupo 11, que son los interlobares, grupo 12, los lobares. Ese tipo de esos ganglios que se ubican a ese nivel son ideales para biopsiar por EBUS. ¿El EBUS qué es? Es un instrumento de un fibrobroncoscopio que tiene un cabezal, un traductor en la parte distal con una pequeña ranura por donde es posible pasar una aguja que hace una pequeña biopsia core, muy fina, y con el traductor evidentemente se localizan los ganglios de esa zona, con una sensibilidad bastante alta y una especificidad también bastante alta, ¿no? Es un método ideal para ese tipo de grupos ganglionares que están alrededor del bronquio principal y los bronquios lobales. Y tenemos también el EBUS, que es la ultrasonografía endoscópica, biopsia por aguja fina, pero ya transesofágicas. También la sensibilidad y la especificidad es similar, pero está indicado para grupo 8, que son los paraesofágicos, y grupo 9, que son los que están alrededor del ligamento pulmonar, que es en la parte distal. El PET-scan es un método que nos permite identificar el metabolismo activo de la glucosa mediante flúor desoxiglucosa, que puede detectar lesiones de hasta 0.8 centímetros. Lesiones menores, su sensibilidad baja mucho, está indicada en 0.8 a más, 90% de sensibilidad y 85% de especificidad. Valor predictivo negativo de 93% y valor predictivo positivo de 90%. El número de metástasis extratorácicas no sospechadas aumenta en hasta un 24%. En los países donde se dispone de esto, en la mayoría de hospitales en los países desarrollados, tienen esos hospitales y prácticamente cáncer de pulmón, casi todos los pacientes lo someten a PET-scan y se dan con sorpresas, ¿no? Cambios de estadio clínico, pues en hasta un 24% pueden detectar lesiones que comúnmente de repente en nuestro medio se nos pueden escapar porque no tenemos esto a la mano. Indicaciones en estratificación de cáncer de pulmón. Nódulo pulmonar solitario,
es la indicación más usada. Un nódulo pulmonar solitario es un tumor de 3 centímetros que está dentro del parénquima pulmonar y rodeado de tejido pulmonar sano. Esa es su definición, ¿no? En donde pues tenemos que determinar si esto es cáncer o no lo es. Entonces ahí es bien indicada la pesca. Otro método diagnóstico, la toracocentesis, que es un procedimiento donde se extrae líquido del pulmón y se manda el líquido de la cavidad pleural y se manda ese líquido a estudio de Pavlov cells para determinar si es positivo o negativo. Es un método que nos ayuda a determinar el estadio avanzado, estadio clínico 4. Más muy pocas veces nos ayuda para hacer otros tipos de estudios, realizar o determinar el origen del cáncer, ¿no? Si es pulmonar, podría ser una metástasis. La toracotomía cada vez menos usada, ahora reemplazada por la videotoracoscopía, el VATS, sobre todo videotoracoscopía uniportal y biopsias, que es un método muy bien indicado, que cada vez se está utilizando más, y lo más importante es que nos permite, mediante una incisión muy pequeña, biopsiar pleura, biopsiar parénquima pulmonar, nódulos pulmonares, ¿no? Lesiones pleurales como la que se ve en la parte superior de esa imagen, mediante una incisión pequeña, como les menciono, y en 24 horas el paciente puede irse de alta y tener un diagnóstico y lo más importante, con ese diagnóstico poder hacer los estudios suficientes y necesarios para el tratamiento definitivo del paciente, ¿no? Esa es una pieza de pulmón resecada mediante videotoracoscopía uniportal. Y mencionar nada más, este estudio se estaba haciendo en Lima, en el INEM, que los nódulos pulmonares, pues la mayoría de ellos son intraparenquimales. Cuando no hay carcinomatosis, pues si vemos en tomografía que el nódulo está dentro del pulmón, va a ser imposible palpar por videotoracoscopía, porque es una incisión bastante pequeña. Entonces, ¿qué es lo que se estaba haciendo? Se estaba marcando con azul patente, patent blue, con guía tomográfica, una hora previa a la cirugía, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una lesión en un paciente que tenía cáncer de mama y aparecen estas lesiones en el lóbulo superior derecho. Recordar que en cáncer de mama el segundo primario pulmonar, o sea, un cáncer de pulmón como segundo primario es más frecuente que en la población, no habría que descartar. Eso es un problema infeccioso. Podría decirse que tiene un patrón de distribución lipídico, ¿no? por la forma, pero podría ser un problema infeccioso. Es un paciente que recibió quimioterapia. Entonces, esta lesión no la íbamos a poder palpar por videotoracoscopía uniportal, porque se ingresa solamente con videocámara. Entonces, lo que se planteó es marcar la zona en plano subpleural visceral con tomografía, como se ve en la imagen, ¿no? Como una BIPA más o menos, una biopsia guiada por tomografía, pero con una aguja muy delgada, 0.2 mililitros de azul patente. De esta manera, posteriormente ya se ingresaba a videotoracoscopía, se identificaba la zona del parénquima pulmonar marcada previamente y se procedía a resecar, ¿no? El nódulo. Y pues se obtenía una muestra suficiente, adecuada, sin tener que hacer una toracotomía, ¿no? Para palpar, para resecar nódulos parenquimales que no podían ser palpables ni vistos por videotoracoscopía porque están dentro del parénquima, ¿no? Más imágenes de lo mismo, y esto como queda el pulmón, ¿no? Una zona aneumónica, y ya el pulmón insuflado, ¿no? Con una zona faltante que es la zona resecada, ¿no? Es una pieza operatoria de este tipo de cirugía. Para diagnóstico, y es la incisión, una incisión bastante pequeña, en este caso de 3 centímetros. El tubo de drenaje pleural siempre queda y se retira generalmente al día siguiente. Por este tipo de procedimiento, valga decir que se puede hacer también pleurodesis en pacientes con cáncer avanzado para hacer que las pleuras sellen y pues, evitar la morbilidad del derrame pleural en cáncer de pulmón estadio clínico 4, ¿no? Y las placas, pues, es así como queda en la radiografía control, en una videotoracoscopía uniportal, bastante bien, y el día siguiente, como les dije, se puede retirar el tubo, el paciente se va de alta sin mucho dolor o con un dolor mínimo y tolerable. Este es el equipo de China, en donde tuve la oportunidad de estar hace un par de años con la persona que está en medio, que es Diego González, el fundador de videotoracoscopía uniportal. Se desarrolla mucha cirugía por videotoracoscopía uniportal allá, por lo mismo que el cáncer de pulmón se diagnostica en estadios clínicos tempranos, 1 o 2 en la mayoría de los casos, y tienen una política de diagnóstico pues establecida, ¿no? De screening en cáncer de pulmón allá, justamente porque su población es una de las más fumadoras del mundo. El TNM en cáncer de pulmón está en la 8ª edición ahora, y pues vamos a mencionarlo rápidamente. Eso lo pueden ir revisando también ustedes en su literatura, ¿no? El TNM, el T es tumor,
Y el T se divide en T1, T2 y T3. T1 se subdivide en T1A, T1B y T1C. El T1 es un tumor menor o igual a 3 centímetros, ¿no? El T1A es un tumor menor o igual a 1 centímetro, como se ve en la imagen. El T1B es mayor de 1 centímetro y menor o igual a 2 centímetros. El T1C es un tumor mayor de 2 y menor o igual a 3 centímetros. O que tenga las siguientes características, ¿no? Un tumor de 3 centímetros o menos en su mayor dimensión, rodeado siempre de pleura visceral, o sea que no infiltra la pleura visceral, sin evidencia broncoscópica de invasión más proximal al bronquio lobar, o sea, no compromete el bronquio principal del pulmón, ¿no? Puede llegar hasta el bronquio lobar nada más, o sea, hasta este nivel. Entonces, ese es un T1. El T2 es un tumor mayor de 3 centímetros, pero menor o igual a 5 centímetros. T2A mayor de 3, menor o igual a 4, y T2B mayor de 4, menor o igual a 5, o que tenga cualquiera de las siguientes características, que no tiene el T1. Compromiso de pleura visceral, independientemente de su tamaño. Si un tumor compromete pleura visceral y es un T2. Si es que compromete algún bronquio, ¿no? Y eso desencadena compromisos, desencadena neumonitis, ¿no? En una parte del pulmón o en el pulmón total, y es un T2. Si es que el tumor invade hasta menos de 2 centímetros, ya compromete el bronquio principal, pero a menos de 2 centímetros de la carina, estamos hablando de un T2B. Entonces, ese es un T2 en cáncer de pulmón. Un T3 es ya un tumor más grande, más de 5 centímetros, pero menor o igual a 7 centímetros, como se ve en la imagen superior izquierda en el lóbulo superior derecho, ¿no? O que compromete ya la pared torácica, pero sin infiltrar el plexo braquial y sin comprometer vasos subclavios. O un tumor que compromete la pleura parietal, ¿no? O sea, ya se va más allá, ¿no? O un tumor que se origina de repente en un lóbulo, está ubicado en un lóbulo, pero tiene nódulos en el mismo lóbulo, pero no en otro, no solamente compromete un lóbulo, o sea, varios tumores en un solo lóbulo, o un tumor principal, pero con lóbulos separados, eso es un T3, o compromete el pericardio y el nervio frénico, eso es un T3. Un T4 ya es un tumor o es mayor de 7 centímetros, o compromete la tráquea, o compromete la aorta, o compromete la carina traqueal, o infiltra las vértebras, o infiltra el diafragma, o infiltra el esófago, o compromete la pared torácica, incluidos los tumores de Pancoast, ¿no? del vértice superior del pulmón, que se puede extender, en este caso ya tendría que comprometer vasos subclavios o plexo braquial, ¿no? A diferencia del T3, un tumor que se ubica en un lóbulo, pero tiene otros nódulos pulmonares o tumores más pequeños en otros lóbulos diferentes a este, ¿no? En el pulmón ipsilateral, ese es un T4. Un N0, no hay compromiso ganglionar. Un N1, compromiso ganglionar iliar. Ya sabemos que el N1 es desde el grupo 10, que son los iliares, hasta el 14, ¿no? Que es el más distal. Un N2, ahí se ha incluido la skip metástasis. O sea, vemos un tumor en el lado, por ejemplo, en el lado derecho, un tumor en el lóbulo superior que tiene compromiso N2, pero no vemos compromiso de N1, ¿no? No vemos compromiso en grupo 10, iliar. Entonces, ese es un N2, o que tiene compromiso en N1 y N2 también, ¿no? Y un N3 es cuando ya hay compromiso ganglionar, pero en este caso ya no en el hilio ipsilateral, sino en el hilio contralateral, o compromiso ganglionar supraclavicular escalénico, ¿no? Si encontramos un paciente que tiene una tomografía de un tumor en el lóbulo inferior como este y le palpamos un ganglio de arriba, probablemente ese sea un N3, por lo tanto tendríamos que hacer una biopsia de ese ganglio, idealmente una biopsia decisional. El M de la enfermedad a distancia, la metástasis, ¿no? El M1A es cuando compromete pulmón, ¿no? O sea, compromete pulmón contralateral, o esta cursa con derrame pleural, con signos de carcinomatosis, con citología positiva, o derrame pericárdico, con signos tomográficos de carcinomatosis, o citología pericárdica positiva. Ese es un M1A. Un M1B es cuando hay una metástasis única en un órgano extratorácico, o una metástasis ganglionar, pero fuera de los ganglios regionales, por ejemplo, como se ve en la imagen, un ganglio submandibular, ¿no? Un M1C es cuando ya hay metástasis múltiple en un órgano diferente extratorácico, o metástasis en varios órganos.
Y este cuadro es muy importante porque nos va a permitir que, de acuerdo al TNM, clasificar qué estadios clínicos se van a beneficiar con la cirugía, con la terapia combinada, ¿no? O con la quimioterapia, con la inmunoterapia o la terapia target que se utiliza actualmente, ¿no? Lo que está en verde son los casos que se van a beneficiar de cirugía. Básicamente, de cirugía se beneficia el estadio 1 y el estadio 2. Por ahí el estadio 3A, pero siempre y cuando sea un T3, por ejemplo, un tumor que está invadiendo pleura parietal, ¿no? Y es un N1, se podría beneficiar de cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque la resección puede ser con pleura parietal, pero ya no un T4, ya no un tumor que está infiltrando aorta, por ejemplo, y esos casos van a quimioterapia, ¿no? Quimioterapia, radioterapia. Entonces son T3, N1 van a cirugía. Esto lo vamos a ir desglosando más adelante. Dentro de las manifestaciones clínicas de cáncer de pulmón, pues tiene manifestaciones clínicas muy generales en algunos de los casos, como son la tos, ¿no? Que puede llegar hasta entre un 8 a 75%, pueden cursar con hemoptisis según 6 a 35%, pérdida de peso, disnea, ¿no? Sobre todo cuando hay derrame pleural, fatiga, ¿no? Paciente que normalmente caminaba de repente una cuadra sin problema, ahora camina una cuadra y se cansa, ¿no? Disfagia, ¿no? Cuando hay compromiso, sea por infiltración o sea porque ganglios comprimen al esófago, ¿no? Dolor óseo, puede costar con fiebre como un síndrome paraneoplásico, ¿no? Derrame pleural, y puede haber también clubing, que son las acropaquias, ¿no? Síndrome de vena cava superior, cuando la tumoración es central, y eso es muy frecuente en los carcinomas de células pequeñas, ¿no? Porque por su proximidad al mediastino, porque son centrales y comprimen fácilmente la vena cava, ¿no? Y el paciente nos llega pues con edema facial y con todos los signos de un síndrome de vena cava, y esto es una urgencia oncológica. Taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llega un paciente con cáncer de pulmón al consultorio, tengo que evaluar yo todo lo que anteriormente se mencionó. Pérdida de peso, hay dolor óseo, sospechar de que hay metástasis ósea, es frecuente la metástasis ósea en cáncer de pulmón, sospechar que puede haber metástasis cerebral, hay cefalea, hay síncope, convulsiones, hay debilidad en las extremidades, ha habido cambios en el estado mental. Tengo que valorar los signos, ¿no? La linfadenopatías, hay ronquera, ¿no? Más o menos me va a ir indicando dónde está ubicada la masa, si central, ronquera, ¿no? Sensibilidad ósea, patomegalia, síndromes neurológicos, focales, etc. Y los exámenes de laboratorio de rutina. Eso solamente lo voy a mencionar, que en los cánceres de pulmón de células pequeñas, que es el tipo histológico menos frecuente, pueden haber síndromes paraneoplásicos, porque es de origen neuroendocrino. Por lo tanto, pues pueden haber síndrome de Cushing, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Tenemos que valorar, por ejemplo, el síndrome de Eaton-Lambert, que es una enfermedad autoinmune contra ¿no? la transmisión, un paciente que de repente se cansa, se agota, se fatiga, hay fatiga muscular, ¿no? Entonces tengo que valorar síndromes paraneoplásicos en pacientes en quienes estoy sospechando un carcinoma de células pequeñas, básicamente. ¿Cuáles son las conclusiones? La decisión terapéutica requiere de un apropiado diagnóstico y estadiaje de enfermedad. El estadiaje define la extensión de la enfermedad y plantea el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. El cáncer de pulmón no es solo una enfermedad. La histología y los subtipos moleculares, ¿no? Definen los distintos fenotipos con las diferentes opciones terapéuticas, ¿no? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿No? Tenemos que sospechamos enfermedad metastásica, ¿no? Estado general o performance, ¿no? Los síntomas son de larga data. Siempre tomografía de abdomen, siempre, obviamente, tomografía de tórax con contraste. Siempre resonancia magnética cerebral. La resonancia magnética es mejor que la tomografía en estos casos para cerebro, y gammagrafía ósea. Y la biopsia de la lesión más accesible, ¿no? De la lesión que cause menos morbimortalidad en el paciente, ¿no? Si que tengo un ganglio en cuello y tengo una masa en pulmón, probablemente resecar el ganglio sea menos mortalidad en el paciente, y tengo que valorarlo eso ya con las imágenes. Si que estoy sospechando enfermedad localizada, es un hallazgo incidental, probablemente un paciente que se hace un chequeo de repente para un trabajo y encuentra un nódulo pulmonar solitario. Podríamos estar ante un cáncer de pulmón en estadio clínico temprano, ¿no? De repente tiene un performancero, está muy bien,
¿no? Ahí se ha indicado un PET-scan, un PET-CT. En resonancia magnética cerebral se ha indicado de todas maneras, y la biopsia y la lesión, si es que es una lesión accesible para una BIPA guiada por TAC, o de repente una videotracoscopía para resacar la lesión, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Pero una PET-scan está indicado ahí, de todas maneras. Nos puede hacer evitar un procedimiento innecesario. ¿Cómo manipular muestras pequeñas? Tenemos pues que la mayoría como ya hemos mencionado en el diagnóstico, la mayoría de las muestras para diagnosticar cáncer de pulmón son pequeñas, son muestras chicas, ¿no? Entonces tenemos el estudio de hematoxilina eosina, ¿sí? Tenemos que hacer inmunistoquímica, ahorrar inmunistoquímica, P40 o P63 más TTF1, células escamosas o células no escamosas, células pequeñas o no pequeñas. ¿Es un adenocarcinoma o es un carcinoma de células escamosas? Y si es que por ahí estoy sospechando de células pequeñas, cromogranina sinaptofisina por su origen neuroendocrino, ¿no? Por ahí PDL1 para inmunistoquímica nos puede ayudar también para el tratamiento, ¿no? O inmunoterapia. Pero se trata de ahorrar en la inmunistoquímica porque necesito hacer genómica, ¿no? Mutaciones moleculares para terapia target, terapia dirigida, mutaciones para inmunistoquímica, ¿no? PDL1, PD1, etcétera, para ofrecerle más opciones de tratamiento al paciente, ¿no? Entonces, lo que está en verde, lo había mencionado, es la cirugía, ¿no? Cirugía seguida de quimioterapia adyuvante, en la mayoría de los casos, aunque la quimioterapia en el estadio 1A1 puede el paciente quedar en observación, ¿no? Eso va a depender de algunos criterios de anatomopatológicos. ¿Cuál es la cirugía indicada? El gold estándar para un cáncer de pulmón es la lobectomía, ¿no? Es la cirugía más utilizada y lo más indicado para un cáncer de pulmón. La lobectomía se puede también neumonectomía, cuando de repente el tumor se extiende y filtra otros lóbulos. Segmentectomía en estadios clínicos más tempranos, con pacientes que tienen una peor capacidad pulmonar, también podría ser una opción, pero la lobectomía ha demostrado ser el mejor método quirúrgico para los pacientes con cáncer de pulmón, y siempre con disección ganglionar mediastinal. Hay dos escuelas, la americana que ha estudiado la disección ganglionar mediastinal en cáncer de pulmón y recomienda un muestreo ganglionar, siempre grupo 7, siempre en todos, pero un muestreo de cada grupo, de grupo 2, grupo 4, 5 subaórtico, paraórtico 6 y 7, muestras representativas para estudio. La escuela japonesa es la otra escuela que recomienda una disección radical, o sea, extraer todos los ganglios mediastinos, ¿no? Esas dos escuelas son, y bueno, nosotros lo que utilizan, lo que nos guía a nosotros es más la escuela japonesa, la disección radical mediastinal. Ese, por ejemplo, un caso que es un cáncer de pulmón. Este caso es un caso particular muy bonito, por decirlo de alguna manera, para nosotros como para aprendizaje, pero bueno, el paciente está bien. Es un paciente que hace 5 años fue diagnosticado de cáncer gástrico, estadio clínico 3B, fue operado, recibió quimioterapia. 5 años después desarrolla un nódulo en el lóbulo superior izquierdo, especulado, como se ve en la imagen, muy sugestivo de un segundo primario, aunque las tomografías mencionaban pues, una probable metástasis por el antecedente del cáncer gástrico, pero tomográficamente no es una lesión metastásica típica de cáncer gástrico, es único, es especulado. Ese es un cáncer de pulmón tomográficamente hablando. Ese paciente ni siquiera fue sometido a una biopsia guiada por tomografía. Por la alta sospecha radiológica, también está justificado, se sometió a una lobectomía. Esa es la pieza operatoria, la que está a la derecha, y el tumor es lo que se ve en la parte superior, ¿no? El resultado fue un adenocarcinoma pulmonar mucinoso. Y ya van 2 años, va 1 año y medio de controles y el paciente está bastante bien, sin signo de recurrencia de enfermedad, ni gástrica ni pulmonar. Entonces, la neumonectomía, lobectomía. La lobectomía es el método ideal, más bien linfadectomía mediastinal, cuando es un T1 hasta T2A, N0 si un tumor menor de 4 centímetros, puede no requerir terapia adyuvante. Pero si es un tumor mayor o igual a 4 centímetros y ganglios positivos en mediastino, necesariamente el paciente tiene que recibir quimioterapia basada en platino, carboplatino, paclitaxel, cisplatino, paclitaxel, que son lo que más utilizan, y considerar radioterapia si es que los márgenes o los linfonodos mediastinales fueron positivos, ¿no? Simple, sí, bastante simple, entendible, ese es el objetivo.
¿Cuál es la sobrevida? En el estadio clínico 1, perdón, en el estadio clínico 1, sí, eso es importante y esto nos va a servir mucho porque si nosotros identificamos las lesiones que vimos al inicio, en vidrio esmerilado, en un paciente con factores de riesgo, lo sometemos a un seguimiento estricto tomográfico y vemos que el periodo de duplicidad de ese pequeño nódulo alcanza los 6 meses en promedio su crecimiento, entonces lo sometemos a cirugía. ¿Qué vamos a encontrar si el tumor resecado mide menos de 10 milímetros? Una tasa de sobrevida que llega al 100%, menos de 10 milímetros, ¿no? La tasa de sobrevida es altísima, pero siempre y cuando, según este estudio, menor de 10 milímetros. Pero ya si mide entre 10 a 20 milímetros, la sobrevida es 92%, también es bastante alta. De 20 a 30 centímetros, 84%, y de 3 centímetros, 76%, ¿no? Eso es un T1, ¿no? Con una tasa de sobrevida muy buena, 5 años. Ya cuando la enfermedad es un estadio clínico 3, o sea, 3A, T4N1, ¿no? O 3B, cuando hay compromiso ganglionar mediastinal, ¿no? O 3C, cuando hay compromiso mediastinal contralateral o supraclavicular escalénico, ya el tratamiento es multimodal, quimioterapia, radioterapia definitiva. Lo que se busca aquí es reducir la masa a su máxima expresión para que el paciente se pueda beneficiar posteriormente de una cirugía, ¿no? Eso sería lo ideal, pero siempre y cuando pues, el performance sea de 0 a 2 y hay enfermedad no bulky N2, ¿no? Menor de 4 centímetros. La sobrevida puede llegar hasta un 25% a 5 años. La inmunoterapia después de la quimio-radioterapia está indicada. Y en el estadio clínico 4, la terapia es necesariamente sistémica y aquí también puede entrar a tallar pues, los inhibidores de tirosinquinasa y la inmunoterapia como tratamientos alternativos en los pacientes que obviamente se puedan beneficiar de este tratamiento. No todos se benefician, hay que buscar mutaciones genéticas. Algunos lo tienen, algunos no, pero siempre hay que realizar este tipo de exámenes en esos pacientes. Enfermedad metastásica. Obviamente acá la cirugía no es una opción, salvo que sea para diagnóstico, ¿no? A lo mucho una videotrocopio portal. Quimioterapia, terapia target dirigida, inmunoterapia en pacientes con performance 0 a 1, ¿no? Está bien indicado. Terapia individualizada, ya cuando el performance es 2, el paciente está un poco venido menos en su estado general. Y cuando el performance es malo, 3, 4, evidentemente los cuidados paliativos es la única alternativa, ¿no? La enfermedad metastásica hay que buscar mutaciones siempre, ¿no? Desde un 3B hasta un estadio clínico 4 puede beneficiarse con terapia target, para un inhibidor de tirosinquinasa, buscando mutaciones FFR, ALK, que son las más importantes, ROR1 también, y los fármacos, pues, afatinib, osimertinib, alectinib, crizotinib, ¿no? Son medicamentos que están dando muy buenos resultados actualmente y hay muchos estudios al respecto. Y en el lado derecho, pues, PD1, checkpoints, donde está nivolumab, pembrolizumab, para mutaciones PD1 en los pacientes, ¿no? Le están dando excelentes resultados que incrementan la sobrevida hasta en un 200 y más por ciento incluso. Entonces, en el estadio clínico 1 y 2, la lobectomía es lo que ha logrado mejorar la sobrevida, ¿no? Siempre tiene que, con decisión ganglionar mediastinal siempre. Es mejor pues que resecciones menores. La lobectomía, obviamente, yo no voy a resecar solamente el tumor en un cáncer de pulmón, eso no sería una cirugía radical. Siempre confirmar el estado ganglionar mediastinal y pues la postquirúrgico, la quimioterapia, ¿no? Mejora la sobrevida en los estadios 1 y 3, y bueno, y la tasa de sobrevida 5 años están ahí, ¿no? Solo para mencionar, en el estadio clínico 1 y 2, esto lo voy a mencionar, es un tema bastante largo también, está la radioterapia ablativa estereotáctica. La radioterapia ablativa estereotáctica es un método que está siendo bastante utilizado actualmente, ¿no? Se da ese tipo de tratamiento en el INEN a los pacientes que tienen un performance no tan bueno, 2, 3, que de repente no tienen las condiciones necesarias para someterse a una cirugía, a una lobectomía, entonces son sometidos a radioterapia ablativa, que es sinónimo de radiocirugía, con estudios que han demostrado que su tasa de cura ha llegado a ser incluso comparable con la cirugía, no al nivel de la cirugía evidentemente, pero ha dado buenos resultados, ¿no? En el estadio clínico 3,
el estándar de tratamiento pues es la quimioterapia y radioterapia definitiva, la idea es que la masa se reduzca, disminuir o desaparecer los ganglios N2 para que el paciente pueda someterse a una cirugía a posterior y mejorar la esperanza de vida. El objetivo de la cura, ¿no? Definitivamente. La inmunoterapia después de la quimioterapia y radioterapia está demostrado, sí, se utiliza, ¿no? En el estadio clínico 3B al estadio clínico 4, la sobrevida puede llegar a un 25%. En el estadio clínico 4, definitivamente aquí no se busca la cura, pero sí se busca mejorar la cantidad y la calidad de vida del paciente. La terapia sistémica es el estándar de tratamiento. Acá sí tienen que haber pues, estudios obligatoriamente en todo paciente, eso es lo que ya se utiliza, prácticamente es de rutina. Los estudios de mutaciones moleculares, EGFR, LK, ROR1, BRAF, ¿no? Además de PDL1, PD1 para inmunoterapia. Tasas de respuesta que llegan a 60-70%, hay una mejora evidente, notable, una tasa de sobrevida que mejora en los pacientes que tienen mutaciones y se benefician con ese tipo de tratamiento target. La quimio sola puede tener tasa de respuesta 20-30%, imagínense, está comparando con los pacientes que se pueden beneficiar, tengan ese tipo de mutaciones moleculares. Claro, beneficios de la inmunoterapia, evidentemente, y la tasa de sobrevida pues no es muy alta, si a 2 años un 20%, a 5 años menos del 5%. Este es un resumen de lo que ya se hablaba anteriormente. La sobrevida general a 5 años es menos del 18%, es del 18%. Y en cáncer de pulmón de células pequeñas se lo cataloga en dos grupos, ¿no? Los que tienen estadio limitado y los que tienen estadio avanzado. No entra acá el TNM por la agresividad. La mayoría de los casos con cáncer de pulmón de células pequeñas, que de por sí ya lo mencioné anteriormente, y el número de casos con ese tipo de histológico está disminuyendo notoriamente. No hemos tenido casos en el IREN norte con cáncer de células pequeñas al momento. Y en el INEM he visto 2, me parece, en los casi 2 años que he estado. O sea, es muy, muy baja la estadística, pero para estadio localizado, la quimioterapia y radioterapia están indicadas, ¿no? Las tasas de respuesta pueden llegar a un 90%, igual su pronóstico sigue siendo malo. Siempre radioterapia cerebral profiláctica, porque el 80% de pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas tienen riesgo de desarrollar metástasis cerebral. Es un tipo histológico que acompaña mucho la metástasis cerebral. La sobrevida a 5 años en el estadio limitado puede llegar a un 25%. En el estadio extensivo o avanzado, la paliación es el objetivo, ¿no? Paliar los síntomas, se puede dar combinación quimioterapia, ¿no? En los que tienen mejor performance, la radiación incluso puede mejorar la sobrevida, pero el objetivo es acá la paliación, ¿no? La mayoría de pacientes van a cursar con metástasis cerebral, la sobrevida es muy baja, menos del 5%, 5 años, es altamente mortal. El seguimiento en los pacientes operados de cáncer de pulmón, los tratados en estadio 1 al 3, ¿no? Es con, pues, evidente una historia clínica, la historia clínica, el examen físico, tomografías de tórax que deben ser cada 6 a 12 meses durante los primeros años. Recordar que dentro de los 2 a 3 años la recurrencia local de enfermedad que potencialmente podría ser tratada con cirugía nuevamente es alta, así que el seguimiento tiene que ser estricto. Después de los 2 años el screening puede ser anual, con tomografías hasta llegar a los 5 años. Luego ya puede ser prolongarse un poco más y dejar de fumar es la indicación obligatoria en todos esos pacientes que han sido tratados en estadio clínico 1 a 3. Y en el cáncer de pulmón de células pequeñas, de estado limitado al tórax, el seguimiento tiene que ser un poco más corto, cada 4 meses por 2 años, luego cada 6 meses por 5, y a partir de los 5 el screening anual con tomografía dosis baja. El manejo es multidisciplinario. Médicos, oncólogos, radiología intervencionista, medicina nuclear, patología, medicina paliativa, etc. Todo un equipo entra a tallar para diagnóstico y tratamiento en cáncer de pulmón. Es un equipo multidisciplinario, por eso que las decisiones son en junta médica en la mayoría de los casos. ¿Cuál es el resumen de esto? Que en cáncer de pulmón en estadio clínico temprano, la cirugía y la quimioterapia adyuvante para los estadios 2 y 3, el estadio clínico 3, cáncer de pulmón de células no pequeñas y el estadio limitado de células pequeñas,
potencialmente curable con quimio-radioterapia, y si es que mejora en el caso del cáncer de pulmón de células pequeñas, la cirugía en el mejor performance de los pacientes podría incrementar la sobrevida, y en el estadio clínico 4, si es quimioterapia, podría estar bien indicado en ambos casos, pero siempre y cuando pues, el paciente tenga un buen estado general, y la calidad de vida pues, es el método principal en este estadio clínico. Terminando ya la conferencia, pues termino con esta frase de Ricardo Palma, ¿no? Que mencionaba que la nicotina del cigarro es un veneno, dicen los galenos, con rima, ¿no? Que de paso se ha dicho, casi siempre eran grandes fumadores en la época, eso es de 1833, lo dijo Ricardo Palma, pues, y valga llamarla a la conciencia de los colegas, los galenos, los que todavía acostumbran fumar, ¿no? Que el 90% de casos de cáncer de pulmón se podría disminuir si es que se dejara este vicio, ¿no? Eso es todo, y muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, con gusto estoy dispuesto a contestarla. Listo, muchas gracias, doctor Álvarez. La voy a poner por su exposición. Bueno, era una exposición un poquito larga, una hora exacta de exposición. Eh, bueno, quizás una de las preguntas que había que hacerse, la cuestión era la siguiente, ¿no? Muchas veces el diagnóstico que nosotros recibimos como cirujanos oncólogos o quizás como un médico general es a través de una radiografía de tórax, ¿no? Y el síntoma es muy avanzado, ¿no? A veces el paciente puede debutar con disnea o algún problema neumológico, y el examen de primera línea que le sirven es una radiografía de tórax y máximo una tomografía de tórax. Y es así como el paciente muchas veces es el radiólogo después el que hace el diagnóstico, ¿no? Es decir, puede detectarlo como una masa, sospechar NM, y lo que sigue después es lo que más nos preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que sigue después de eso? Y muchas veces es el abordaje, ¿no? ¿Qué hacemos? Muchas veces lo mandamos al neumólogo, y el neumólogo muchas veces lo asume como tal y le hace algunos procedimientos que quizás no es tanto como lo que acaba de decir, ¿no? Es decir, algunos procedimientos como fibrobroncoscopía, y muchas veces quizás por la limitante de su institución no lo deriva, no le hace, peor todavía le hace una BIPA, o sea, una biopsia eh, transparieto, por así decirlo, que llega hasta el pulmón, y ahí es donde nosotros adolecemos, ¿no? Es el manejo. Entonces, ¿qué aconsejaría, sobre todo a aquellos médicos neumólogos, médicos generales, que ante una sospecha radiológica, ya sea por radiografía de tórax o por una tomografía, lo que siga a continuación, aparte de lo rival del IREN, ¿no? O sea, ¿cuál sería el otro manejo que nosotros podemos ofrecer al paciente para que llegue, pues, digamos, un poquito mejor orientado a la institución o a sus manos en este caso? Claro, bueno, como ya se ha mencionado, ¿no? Si es que yo tengo un paciente que tiene un hallazgo incidental por radiografía de tórax, o por tomografía de repente, y encuentro un nódulo podría ser un nódulo pulmonar solitario, que ya en definición lo mencioné, o cualquier tipo de nódulo pulmonar. Eh, y evidentemente me genera alguna sospecha. Y sí, uno tiene que analizar si es que tiene la suficiente capacidad, que estamos en capacidad todos nosotros, creo, de ver si es que ese nódulo tiene algunas características de ser benigno o es malo, y cómo se podría abordar. Idealmente debería ser abordado por alguien que esté capacitado, ¿no? Ver si es que el nódulo es periférico para que sea abordado mediante una biopsia guiada por tomografía. La idea es llegar al diagnóstico. Pero antes de esto, pues tener que tener la sospecha radiológica, y aquí entra a tallar la junta médica. Si a mí me llega un paciente con un nódulo pulmonar y yo tengo sospecha radiológica de que es un cáncer porque de repente es un nódulo especulado, ¿no? Es un nódulo que capta contraste, ¿no? Y por ahí hay ganglios medicinales incluso. Entonces yo tengo una alta sospecha de un cáncer de pulmón. Sí, igual lo ideal es que yo me acerque al radiólogo, un radiólogo evidentemente capacitado. Mire, doctor, yo tengo este caso, ¿no? ¿Qué le parece a usted? De eso se trata. El cáncer de pulmón es multidisciplinario, ¿no? Pero sí, evidentemente, yo tengo una duda con mucha más razón. Tengo que consultarlo con un radiólogo, ¿no? Y el radiólogo me dirá, bueno, de repente esto tiene una densidad tanto, más podría ser un proceso infeccioso,
o de repente por ahí me da la alternativa de que de repente una biopsia guiada por tomografía sea ideal, y esos detalles, ¿no? Pues si tengo la certeza de que es un nódulo sólido pulmonar y tengo acceso, podría bien desarrollar un procedimiento mínimamente invasivo, como una biopsia guiada por tomografía, o si es un tumor central, una biopsia mediante una broncoscopía. Eso, pero a lo que quiero llegar es que el diagnóstico incluso es multidisciplinario. Yo tengo que con radiología pues entrar a talleres sobre todo los nódulos que son dudosos, ¿no? Ahora, con respecto a un casito que había presentado, no necesariamente tiene que ir a biopsia pre, ¿no? O sea, si ya radiológicamente yo encuentro que en el lóbulo medio, por ejemplo, hay una lesión especulada, tal como lo que había dicho, y es una lesión sólida, altamente sugestiva de malignidad, podía obviarse esos procedimientos e ir a una lobotomía ya con análisis posterior de la pieza operatoria. Claro, si es que por radiología, ¿no? Yo tengo un nódulo que es altamente sospechoso de un cáncer de pulmón, pero recordemos que yo tengo que tener la certeza de que el mediastino no está comprometido. Tengo que tener un N2 negativo, a lo mucho N1, ya lo hemos visto por estudio clínico, ya hemos visto la indicación. Entonces yo tengo que ver mediastino. Nuevamente, aquí entra a tallar conjuntamente con radiología. Doctora, o doctor, el mediastino está comprometido, vamos a ver mediastino. Revisamos las imágenes, no veo ganglios mediastinales. O de repente hay un ganglio sospechoso, pues va a PET-CT, ¿no? Y la marcación por flúor desoxiglucosa me dirá, este ganglio es altamente sospechoso o sugestivo de una metástasis, sea un M2. Aún así, si es muy sugestivo de metástasis, entonces yo lo estadio, ya no es un paciente que se va a beneficiar con cirugía, ¿no? Porque por PET-CT me están diciendo que tiene una metástasis mediastinal. Pero si de repente en el PET-CT es un ganglio que más da para inflamatorio, más da para un ganglio residual, ¿le puedo ofrecer cirugía? Sí, claro que sí, es la alternativa que estaría indicada. Entonces aquí iría descartar el compromiso mediastinal, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Solamente para un punto antes de querer hacer intervenir a otros colegas que están en línea. Eh, Me gustó bastante ese caso clínico en el cual presentó un paciente con un diagnóstico de cáncer de estómago operado con un estadio clínico 3C, si no mal recuerdo, que después de 5 años en un control tomográfico, que justo estaba en el límite ya, después de 5 años, si el paciente no presenta ninguna sintomatología o si no, ya se considera curado, un paciente con cáncer gástrico, que justamente en el 5.º año de seguimiento le encuentran una lesión espiculada y muy sospechosa de malignidad. Y muchas veces, y lo soy sincero, es el radiólogo el que informa enfermedad metastásica. O sea, él hace el correlato. Si el paciente es un paciente con cáncer gástrico operado hace 5 años, tratado con quimioterapia, y después de 5 años yo le encuentro una masa sospechosa de malignidad, lo primero que yo pienso es sencillamente una enfermedad metastásica. Y muchas veces si nosotros a ciegas tomamos así como ley lo que me informa el radiólogo, yo digo, bueno, si es una enfermedad metastásica pobre, pues ya progresó su enfermedad, quirúrgicamente no es posible y obviamente ya lo paso a quimioterapia sistémica o quimioterapia a título paliativo. Pero ahí viene el criterio, ¿no? O sea, no contento con eso, se hace un análisis, dice, no, esto no me parece que fuese una metástasis, esto me parece que es un segundo primario, o sea, es otro cáncer aparte del estómago. Y bueno, y se vio en la imagen que pudo sacar la pieza y ya 1 año y medio y el paciente aparentemente no tiene evidencia de enfermedad. Entonces, yo lo creo, no sé si coincides conmigo en ese aspecto, yo lo que creo que no hay que ser muy, digamos, a seguir al pie de la letra lo que nos informa el radiólogo, sino hablar con él, ¿no? Sí, sí, Porque sí. si hubiese sido así, si yo me hubiese dejado guiar, claro, uno puede decir, pero claro, es el radiólogo, es el especialista, ha estado 3 o 4 años haciendo su especialidad. Pero si yo no soy malicioso, yo no tengo un alto índice de sospecha de que esto no me parece, y me hubiese dejado llevar, sencillamente ese paciente hubiese tenido otra historia natural de la enfermedad cuando pudo haber perfectamente resecable, ¿no? Entonces, creo que, bueno, no es una pregunta, sino creo que a título personal, eso creo que nos falta, ¿no? No solamente, ya, pues, 5 años de seguimiento, bueno, ya le encontré la lesión, sino mirar y observar la tomografía.
Y creo que eso es lo que nos falta, ¿no? A veces, muchas veces por la casuística, o mejor dicho, la gran cantidad de pacientes, 20 pacientes en consulta externa, a veces lo dejamos pasar y bueno, ya fue, ya no lo voy a operar. Entonces, ¿qué recomendaciones sería, pues, para disminuir esa tasa de informes de errores negativos? Y como dice, el manejo es multidisciplinario. eh, Claro. entonces, ¿qué opinión le amerita eso, no? Porque yo, a título personal, sí he visto ese tipo de lesiones que muchas Sí, veces son informadas. sí, claro, incluso puedo tener pues un paciente que también lo mencioné en la conferencia, un paciente con cáncer de mama, por ejemplo, Ya, ¿no? Que a los 3 o 4 años debuta con un nódulo pulmonar. Y el paciente con cáncer de mama tiene hasta un 30% más posibilidad de un cáncer de pulmón que un paciente sin cáncer de mama, que es población general. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en un cáncer de alta prevalencia como el cáncer de mama, aparte de este caso particular que hemos conversado en la conferencia, es un paciente que de tener un segundo primario, un nódulo pulmonar solitario, ¿no? Espiculado, tenemos que por estadística sospechar que se trata de un segundo primario, no descartarlo. Y aquí las características radiológicas del nódulo van a ser muy importantes, ¿no? Hay lesiones pues, que son típicas de metástasis, ¿no? Por ejemplo, si encuentro una lesión cavitada, ¿no? Como una dona, o múltiples lesiones de dona en el pulmón, ¿no? Cavitadas. Yo por radiología podría pensar que eso es una metástasis de un carcinoma epidermoide. Y si el paciente tiene un antecedente de un cáncer de cervix, son así las metástasis de cáncer de cervix, pero no son así los primarios de cáncer de pulmón. Si encuentro unas lesiones pulmonares en suelta de globos o en cannonball, no, entonces yo no voy a sospechar de un primario pulmonar, evidentemente, ¿no? Si de repente el paciente tiene un antecedente de cáncer de riñón, o son lesiones metastásicas. Pero si encuentro una lesión única, espiculada, ¿no? Después de, por ejemplo, como en este caso, después de 5 años de haber sido tratado de un cáncer gástrico, ¿no? Entonces yo tengo que tener dentro de mis posibilidades diagnósticas un cáncer de pulmón. No, no puedo descartarlo, ¿no? Más bien tengo que pensar maliciosamente, como usted dijo, ¿no? Es una de las posibilidades y de debatir definitivamente acercarme al radiólogo, ¿no? Yo no, uno no es el que todo lo sabe, ¿no? Por eso es un manejo multidisciplinario. Te acercas al radiólogo y lo consultas. Por ejemplo, en este caso particularmente llegó un informe en donde pues me decían, pues primera posibilidad de metástasis. A mí evidentemente no me pareció una metástasis y yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí tampoco parece una lesión metastásica, es una lesión especulada bastante típica de cáncer de pulmón. Lo consulté con otro radiólogo y me dijo, pues esto no parece una metástasis, ¿no? Ni siquiera para someterse a biopsia, ¿no? Porque quedaba claro, era un cáncer de pulmón y se sometió a una lobectomía de primera instancia y pues fue un cáncer de pulmón 1B1, ¿no? Ni siquiera recibió tratamiento con quimioterapia adyuvante y el paciente está muy bien, ¿no? Mediastino negativo, ¿no? Había, N0. había un esquema de los grupos ganglionares del pulmón, que va del 1 al 14, y la pregunta cae como cantada, pues, ¿no? Si yo tengo una lesión especulada así como la que he presentado, ¿necesariamente la linfadenectomía tiene que ser sistémica o puede ser selectiva? O sea, necesariamente, para los que no, quizás no entiendan el término, ¿tengo que hacerle disección ganglionar sí o sí? ¿O solamente, eso se llama linfadenectomía sistemática o sistémica? Uh -huh. ¿O solamente le hago la disección ganglionar de los ganglios que a mí aparentemente me parecen que estuviesen aumentados de tamaño y pueden ser sospechosos? Entonces, ¿qué escuela es la que está siguiendo el INEN en este caso? Bueno, en el INEN te diré que hay 7 cirujanos oncólogos torácicos, ¿no? Y algunos se rigen con la escuela americana y algunos se rigen con la escuela japonesa, ¿no? Más he visto que hacen la escuela americana en realidad, que hace un buen muestreo, pero no he visto que hacen una disección radical. De los ganglios. Sí he visto la disección radical en Shanghái, por ejemplo, ¿no? En el año 2018, de 2018 de 2019, perdón, que estuve ahí, sí hacen una disección radical reglada, ¿no? Es grupo 2, grupo 4, subaórticos, paraórticos, reglada total. Incluso por videotracoscopía uniportal. Eh,
En el INE lo que se trata, lo que se hace es una disección radical, sí. No, se hace un muestreo amplio, digamos, ¿no? No es una disección radical completa, ¿no? Ujú, Pero es una disección radical representativa, muy representativa, ¿no? ujú. Evidentemente que uno se va a encontrar, hay estudios que dicen, ¿no? Y hay un estudio muy importante el año pasado, que dice que cuando uno abre, hace una toracotomía, una videotoracoscopía y encuentra un N2 positivo por cirugía, ¿no? Antes de tocar el tumor y hacer disección, puede extraer un ganglio mediastinal y mandar a congelación. Si ese ganglio es positivo, es mejor terminar la cirugía que el paciente vaya a quimio radio primero, ¿no? Antes de hacer una disección, si ya confirmo que son N2 por cirugía. Muy bien, gracias. Doctora Lisette, no sé si está con nosotros. Sí, acá estoy. Buenas noches, doctores. Desde el punto de vista de radioterapia, ¿qué tanto se Bueno, conoce? con respecto al doctor había mencionado sobre una técnica avanzada que era el SBRT en pulmón. Y sí, bueno, es cierto lo que mencionó el doctor de que se aplican los cánceres de pulmón en estadios iniciales, ¿no? O que son considerados inoperables por el acceso quirúrgico. Pero también nosotros tenemos que ver que también se pueden presentar, no es recomendable, por ejemplo, si tenemos metástasis más de 5, si es que el tamaño tumoral es menos de 5 centímetros, o si no sobrepasa estos órganos de riesgo, por ejemplo, cuando hacemos lo que es la planificación, sí se podría utilizar. Entonces, hay algunas indicaciones para el SBRT en el pulmón. Con respecto a la radioterapia, nosotros vamos a ver que el tratamiento lo podamos dar en cualquiera de los estadios, desde incluso el estadio 1A, si es que, por ejemplo, tenemos márgenes positivos, porque no olvidemos que nosotros tenemos una cirugía R0, si tenemos márgenes negativos, lo observamos al paciente si es el estadio clínico 1A, pero si ya tenemos un estadio clínico con márgenes positivos, R1, microscópicos o macroscópicos R2, pues nosotros podemos considerar, el doctor, yo quería preguntarle en ese sentido, que va a una nueva resección o el paciente no prefiere la resección y va a una radioterapia. Quería preguntarle con respecto a eso si ha tenido pacientes que han tenido márgenes positivos R2 y le ha sometido a nueva cirugía. Eh, la verdad es que sí hemos tenido casos en el INEN. En el IREN no he tenido casos que hayan tenido márgenes positivos. En realidad los casos que hemos podido operar han sido pocos con lobectomía, contados con los dedos de una mano, ¿no? Porque la mayoría llegan en estadios clínicos avanzados. Pero sí hemos tenido casos en el INEN que hemos operado y al menos dos han tenido márgenes positivos, ¿no? De los casi 2 años que estuve ahí. Y esos pacientes no han sido reintervenidos, fueron a radioterapia, ¿no? Aunque la indicación dice que podrían ser reintervenidos siempre y cuando pues estén dentro del tiempo, ¿no? Pero ahí fueron a radioterapia esos casos. Ya, con respecto a mi siguiente pregunta, usted había mencionado de que cuando se hace una tomografía de tórax tenía que ser a baja dosis, ¿no? ¿Mm? Entonces yo quería preguntarle, cuando usted solicita la tomografía de tórax, ¿cómo la solicita? ¿Que sea a baja dosis o le da alguna indicación al que hace la tomografía de tórax? Porque nosotros, por ejemplo, en lo que es la protección radiológica, en lo que es radioterapia, nosotros encontramos que, por ejemplo, un ataque de tórax para nosotros es como una irradiación de 7 milisieverts. Y comparado, por ejemplo, con una radiografía de tórax que es 0,05 milisieverts. Entonces, si usted solicita una radiografía de tórax inicialmente, ¿no? Es menos radiación a una persona que le vamos a hacer un ataque de tórax. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo solicita? ¿Que sea baja dosis? ¿Cómo le pide a la persona o la indicación? La indicación. ¿Hacen esa indicación? Las veces que he indicado tomografía para despistaje y screening, detallado tomografía a dosis baja, ¿no? Así le Le ha colocado. Sí, lo he colocado en la indicación. No he dado más detalles porque en realidad han sido pocos los casos en donde he tenido que hacer screening por cáncer de pulmón, pero en las pocas veces que lo he realizado le he colocado como tomografía en dosis baja, ¿no? Cuando ha habido alguna sospecha,
o cuando ha habido básicamente lo indicado en pacientes pues, que eran fumadores, en dos casos en realidad, de pacientes grandes fumadores y un paciente que mina, en donde, pero detallado en la receta o en la indicación de tomografía a dosis baja, ¿no? No he detallado alguna dosis específica, ¿no? Bueno, Ya, como yo lo mencionaba porque, por ejemplo, si usamos una tomografía de tórax, son 7 milisieverts, pero nosotros podemos decir a 5 milisieverts para nosotros reduciría el cáncer, por ejemplo, en un 30%, ¿no? Entonces, es importante ese detalle cuando uno hace el pedido de la tomografía, ¿no? Claro. ustedes, doctora Lisset, me está hablando pues del tamizaje que había hablado el doctor, ¿no? Sí, es que él mencionó que Sí, pedía sí. una tomografía a dosis Dos edades. Pero qué así. tanto, bueno, pero claro, y sobre todo en población de riesgo, ¿no? Fumadores sobre todo, y aquellos trabajadores de minas que están expuestos pues a químicos, ¿no? Así es. Ya, bueno, yo la verdad no escuché, fue la primera vez en la presentación que he escuchado de ese pedido. Tenía la idea que la radiografía de tórax me quedaba en la década del 80, era el screening de esa época, pero yo creo que bueno, el IREN está tratando de hacer ese tipo de tamizajes, pero no creo que en el seguro se haga, ¿no? El seguro simplemente hacemos de función terapéutica nada más y dejo de contar. Entonces, pero es interesante esa apreciación, ¿no? Para tener mayor sensibilidad, me supongo. Sí, bueno, era para no irradiar al paciente tanto, porque nosotros radiación tenemos en todo, en varias cosas, ¿no? Una de ellas es la tomografía de tórax que le pedimos a un paciente, ¿no? Claro. Bueno, acá lo más importante es definir los riesgos, ¿no? Y hay muchos estudios al respecto, ¿no? Determinar los riesgos y determinar a qué paciente se puede beneficiar de acuerdo a los riesgos de una tomografía dosis baja. No debe ser realizado de rutina a todo tipo de paciente, ¿no? Ya. Ujú. Bueno, no sé si alguien más, gracias doctora Lisset, como siempre, importante su apreciación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero interesante, yo me quiero quedar con la idea del cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama hay que sospechar en el seguimiento si aparece una lesión de ese tipo, que puede haber un segundo primario y no darle, pues, estadio clínico, o mejor dicho, recurrencia o progresión de enfermedad, dependiendo de lo que se puede encontrar. ¿Sí? 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 Así es, doctor. ¿Alguien más? Doctora Gaby. Doctora Gabriela Vázquez, ¿cómo está usted? Ahí está. Bueno, ¿alguien más del auditorio que desea intervenir o alguna pregunta que pueda quedar pendiente? El tema es amplio, pues definitivamente el tema es amplio, pero yo creo que he considerado, bueno, yo había elegido el tema por la pertinencia. Nosotros lamentablemente no contamos con un cirujano de tórax en salud. Estoy hablando de tórax, no confundir con cirugía cardiovascular, que pueden entrar a la cavidad torácica, pero arreglar solamente la parte vascular, no la parte parenquimal del pulmón. Y bueno, es un lujo tener pues al doctor Álvarez como un único cirujano de tórax a nivel de la Libertad, y dejo de contar. Esperamos que haga escuela, pues doctor, en el IREN, y salgan más cirujanos de tórax, ¿no? Para poder tener, y yo personalmente, desde que he egresado en 2016, no he visto pues, o sea, no nos derivan pues, y todos los pacientes con sospecha de cáncer de pulmón, o los ve el oncólogo médico, y él ya se encarga de derivarlo. ¿Con qué criterio? No lo sé. Pero creo que es conveniente ya. Estamos en la parte. ¿Cuántos cirujanos oncólogos somos? Muy pocos en realidad. Radioterapeutas también la doctora me puede dar la razón, ¿no? Y cirujano de tórax peor todavía. Bueno, si no hay más preguntas, le agradezco, doctor Álvarez, su participación. No, gracias, doctor Jan. Cualquier cosa estamos Ya. para Y apoyar. bueno, por los interesados, obviamente las conferencias son grabadas y cualquiera me lo puede pedir vía inbox o interno. ¿Ya? Tan provechosos. Gracias, doctora Gaby. Listo, Siempre. buenas noches, doctor. Buenas noches con Gracias. todos. Gracias.